Muy buenas tardes. Tengo el agrado de poder empezar la moderación presentando a un gran profesor, el doctor Emiliano Corpas, profesor clínico de endocrinología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá, Madrid, España. Es editor principal y autor del EndoText, el texto online de Estados Unidos, endocrinología, y además es editor y autor principal del libro conocido ya por muchos, Endocrinología del Envejecimiento, aspectos clínicos en esquemas e imágenes. Démosle un gran aplauso al doctor, por favor. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar de un tema que es muy controvertido, que es el tratamiento del hipogonadismo en el varón. Bien, la mayor parte de los hipogonadismos que estamos viendo en este momento en el varón no son de origen orgánico, por afectación del eje hipotálamo hipofisario testicular. La mayor parte, yo diría que un 90%, son hipogonadismos, lo que llamamos funcionales. Pacientes que tienen problemas sistémicos que inhiben el eje hipotálamo hipofisario y simultáneamente disminuyen la producción de testosterona. A veces actúan a dos niveles. Es algo parecido a lo que sucede con la anorexia nerviosa en la mujer. Es un hipogonadismo también de origen funcional. Bien, simplemente voy a hacer un recuerdo de lo más básico, de la definición y tipificación del hipogonadismo. La Endocrine Society lo define como un síndrome clínico que resulta de la insuficiencia testicular para producir concentraciones fisiológicas de testosterona. Simultáneamente suele cursar con disminución de la función espermática y de la fertilidad y requiere para su tipificación y diagnóstico una testosterona baja, luego veremos los puntos de corte, y manifestaciones de deficiencia androgénica, es decir, síndrome de deficiencia androgénica. Los hipogonadismos ya sabemos todos, aquí hay muchos endocrinólogos que se dividen en primarios por afectación testicular, lo tienen en el margen derecho, de origen, decía, primario, afectación testicular, o de origen secundario, por afectación del eje hipotálamo hipofisario, y por último la resistencia androgénica, que se debe ni más ni menos que a un defecto de la bioactividad de la testosterona. Bien, por otra parte, y aquí está el punto que vamos a tratar hoy, que es donde está la polémica, donde está la controversia, es el hipogonadismo orgánico. De este no hay ninguna duda de que tenemos que tratarle, es irreversible habitualmente, prácticamente en el 100% de los casos, y después tenemos el hipogonadismo funcional, que no tiene afectación estructural encontrada por lo menos por las pruebas convencionales, pero que es reversible al tratar la causa. Y esto es muy importante desde el punto de vista conceptual y de terapéutica. Por lo tanto, los hipogonadismos funcionales los hay que afectan como causa secundaria, que son los más frecuentes, y ahí tenemos los funcionales más frecuentes. La obesidad y la diabetes tipo 2 a la cabeza de todos. La edad avanzada con comorbilidades. La edad avanzada por sí misma no produce un hipogonadismo. Hay algunos pacientes de edad avanzada que tienen fallo testicular, que sí es un hipogonadismo, digamos, en cierto sentido orgánico, pero la mayor parte de ellos tienen niveles normales de testosterona. Solamente el 0,6% de los pacientes, de las personas con edad avanzada, solamente el 0,6% que no tienen comorbilidades, tienen niveles bajos de testosterona. La prevalencia global es del 2,1%.
del 0,6 al 2,1%, todos ellos tienen comorbilidades que afectan al eje hipotálamo hipofisario y que son reversibles. Hay otras muchas causas, los fallos orgánicos, enfermedades intercurrentes o sistémicas por diferentes mecanismos, el síndrome de apnea del sueño no controlado, la depresión, el alcoholismo, la marihuana, el consumo de marihuana, diversas endocrinopatías que de una manera o de otra suprimen el eje hipotálamo hipofisario, a la cabeza de ellas evidentemente la hiperprolactinemia, el síndrome de Cushing, la acromegalia, el hipotiroidismo severo. Fármacos, los principales son los opiáceos, lo sabemos perfectamente, los glucocorticoides, andrógenos, gestágenos, estrógenos y agonistas de GnRH o LHRH. Y por último, los trastornos alimentarios. Repito, estos hipogonadismos son funcionales. Hay alteración de ausencia, hay ausencia de alteración estructural, son reversibles, no hay indicación inicial de testosterona, luego veremos por qué, y lo que hay que hacer es tratar la causa y suelen ceder al tratar la causa. Bueno, esto es un resumen de cómo actúa la testosterona y de las diferentes transformaciones. Aquí se puede ver perfectamente el receptor androgénico, tiene la testosterona, se une al receptor androgénico específico y aumenta la masa magra y la fuerza muscular, es decir, existen receptores androgénicos en el músculo. Además de eso, tiene una acción directa sobre la eritropoiesis. La conversión de testosterona de hidrotestosterona por la 5-alfa reductasa desarrolla los caracteres sexuales primarios, la aromatización periférica de la testosterona se transforma en estradiol, en el tejido adiposo sobre todo, y actúa principalmente con receptores específicos sobre el hueso y distribución de grasa, aunque existen también receptores de testosterona en el hueso. El transporte se altera con relativa frecuencia, la SHBG está aumentada en la edad avanzada, y eso es muy importante porque dificulta el diagnóstico a la hora de valorar la testosterona total. Los estrógenos, la enfermedad hepática y la SHBG está principalmente disminuida en la causa más importante de hipogonadismo funcional, que es la obesidad. Los andrógenos o los anabolizantes esteroideos disminuyen también la SHBG y los glucocorticoides. Los objetivos del tratamiento son restaurar la normalidad de la testosterona sérica y sus metabolitos. Estradiol, fundamentalmente, y dihidrotestosterona para paliar los síntomas derivados del déficit en la esfera sexual, cognitiva y física. La testosterona, ya sabemos todos que no está indicada para mejorar la espermatogénesis, porque la suprime y además disminuye el tamaño testicular. Uso inapropiado de testosterona, lo estamos viendo todos los días. Pacientes que se les pone testosterona y que no se les debería haber puesto tratamiento, porque ni tenían niveles de testosterona normales, o deportistas que están utilizando anabolizantes. Lo que ocurre en estos casos es que el eje se suprime y tarda meses o incluso años en volver a restaurarse el eje productor hipotálamo hipofisario y productor de testosterona a nivel testicular. Por lo tanto, las indicaciones del tratamiento son, en primer lugar, clínica, síndrome de deficiencia androgénica, más niveles bajos de testosterona. Las manifestaciones clínicas del hipogonadismo realmente no son específicas. Hay muy pocas específicas y las tienen señaladas con un asterisco o con una crucecita. A nivel sexual, a nivel de la esfera sexual, hay una disminución del deseo y la actividad sexual. Esta aparece en días. Disminución de erecciones matutinas, lo que llamamos erecciones pobres, y disfunción eréctil. Estos son los 3 síntomas más importantes que aparecían en el estudio EMEAS, European Male Study, me parece que era el
el título de este estudio que se realizó en Europa, que no era un estudio intervencionista, simplemente era un estudio de descripción de cómo se comportaban estos pacientes o estas personas con hipogonadismo. De los físicos, la pérdida de vello sexual, de vello corporal, la disminución de densidad mineral ósea, la pérdida de estatura, fracturas al mínimo trauma, todas ellas aparecen en meses, la ginecomastia, testículos pequeños, por debajo de 15 mililitros, es muy típico en hipogonadismo de larga evolución, sobre todo en los niños, disminución de fuerza y masa muscular, que también aparece en meses, y por último, la anemia, una anemia inexplicable. En un paciente con caracteres de hipogonadismo debemos sospechar que se debe a déficit de testosterona. En la esfera psíquica también aparecen síntomas: falta de energía, falta de vigor, depresión, astenia y falta de motivación. Suele haber una gradación en los síntomas y ahí tienen ustedes como por debajo de 346 hay una disminución de libido, vigor físico, tendencia a la obesidad abdominal. Por debajo de 280 suele aparecer ánimo depresivo, dificultad para concentrarse, trastornos del sueño. Curiosamente, hace falta que baje la testosterona bastante para que haya trastornos de erección. Por debajo de 280, entre 280 y 230. Por debajo de 230 vamos a encontrar ya alteración de la grasa corporal, disminución de masa muscular, resistencia a la insulina. Y son, evidentemente, los pacientes con más riesgo de tener problemas cardiovasculares. Aparte de eso, aumenta la mortalidad total y cardiovascular en estos pacientes cuando no se trata de forma mantenida. La realidad es que la mayor parte de los pacientes con hipogonadismo orgánico suelen estar por debajo de 230. Cuando encontramos testosteronas totales con SHBG normal, evidentemente, del orden de 200, por debajo de 200, casi siempre son hipogonadismos de origen orgánico. Bueno, aquí realmente lo que vemos es que la disminución de la testosterona ocurre con la edad, pero dentro de unos límites bastante normales. Aproximadamente a los 79 años existe una disminución de un 30%, pero clínicamente no es muy significativo, a menos que haya comorbilidades, como decía. La prevalencia aumenta con la edad y aumenta con la coexistencia de comorbilidades, obesidad, diabetes tipo 2, comorbilidades y los fármacos que decíamos con anterioridad. Por lo tanto, la testosterona realmente es un marcador de mala salud. Cuando encontremos niveles de testosterona bajo en una persona, en un adulto, en la edad media de la vida, por encima de los 50 años, generalmente, con niveles bajos de testosterona, sin causa orgánica aparente, tenemos que buscar comorbilidades que están justificando esto. En la edad disminuye la testosterona de manera muy variable, como ven en la curva en el panel a mi izquierda, y la disminución de la testosterona o del eje, de la actividad del eje hipotálamo-hipófisis testicular, se produce por disminución de pulsos de GH-RH con la edad. Eso influye en la producción de testosterona a nivel testicular. Además de eso, existen disminución de esteroidogénesis a nivel testicular con pérdida de masa de células productoras en el testículo. En realidad, en estos casos, cuando baja la testosterona, se comportan exactamente lo mismo con un hipogonadismo de origen orgánico. Por lo tanto, existe un hipogonadismo tardío, también llamado hipogonadismo del adulto, también llamado... ahí tienen toda la nomenclatura: hipogonadismo de inicio tardío, hipogonadismo del adulto, hipogonadismo ligado a la edad, age-related, deficiencia androgénica del hombre mayor. En fin, hay diferentes nomenclaturas, casi todas son traducidas del inglés y por lo tanto muchas veces las traducciones no son excesivamente buenas.
Son pacientes, como he dicho, con una prevalencia de 2,1%, hombres mayores de 50 años habitualmente, sin patología orgánica. Es raro, muy raro, ya lo he dicho, en hombres sanos, solamente 0,6%. La sintomatología es larvada. Los niveles de testosterona suelen estar habitualmente por encima de 230, 200, 230, con frecuencia, y la mayor parte de las veces son debidas a supresión del eje hipotálamo hipofisario. Son reversibles, como hemos dicho, al tratar la comorbilidad. Y hay dos hechos que complican mucho el diagnóstico. En primer lugar, en la obesidad, la disminución de la SHBG, la proteína transportadora. En segundo lugar, durante el envejecimiento, en la edad avanzada, el aumento de la SHBG hace que los niveles de testosterona total no sean fiables en muchas ocasiones y nos obligarían a hacer una testosterona libre. Pero hay un problema, luego lo vamos a ver en la controversia. La testosterona libre hay que hacerla por un método fiable, y el método fiable es diálisis de equilibrio, que no se hace en cualquier sitio. Por lo tanto, tenemos que acudir a otros métodos, digamos, que no son del todo fiables. Bueno, pues ahí tienen las diferencias del hipogonadismo entre el hipogonadismo orgánico, el hipogonadismo funcional e hipogonadismo orgánico. Hay una inhibición de libido, de actividad sexual, probablemente es el síntoma que aparece inicialmente y más importante, pérdida de caracteres sexuales secundarios de forma más o menos rápida, ginecomastia frecuente, pérdida de masa muscular y ósea que tardan más tiempo, sofocos. Y los sofocos son debidos a la disminución de estradiol. El estradiol es responsable de los sofocos en el hombre. Suelen aparecer con niveles de estradiol por debajo de 15, 20, entre 10 y 20. Aparecen sofocos. La anemia es constante en el hipogonadismo orgánico. La testosterona es baja de forma inequívoca y repetida. Encontramos lesión estructural, es irreversible y hay muy buena respuesta e inmediata al tratamiento con testosterona. Vamos a empezar por donde no hay controversia. No hay controversia y más bien es una práctica mejorable en que hay que tratar, diagnosticar y tratar bien a estos pacientes. Esto que les presento aquí es del Congreso de la Endocrine Society de este año, de julio. Fíjense ustedes, de 269 prescripciones de testosterona, no especialistas hacían un 54%, eran especialistas de medicina interna, 13% eran médicos de familia, especialistas eran urología, 25%, endocrinólogos solamente 8%. Estos datos son de Estados Unidos. Y estos datos han partido, algunos de ellos, de las llamadas low T, que son clínicas que se dedican a poner tratamiento con testosterona. No estamos hablando de un país con mala medicina, no, estamos hablando ni más ni menos que de Estados Unidos. Y esto está ocurriendo allí en este momento, lo mismo que está ocurriendo en muchos países. Pues fíjense, los criterios aplicados los tienen ahí: testosterona repetida por debajo de 264, que es la testosterona, la concentración que da el CDC. Son niveles que están contrastados y que por lo tanto son útiles. Estudio etiológico, determinación de LH-FSH, estudio de laboratorio de imagen, monitorización terapéutica de testosterona a los 3, a los 6 y a los 12 meses, hematocrito basal a los 3 y 6 meses y reducción de dosis si el hematocrito supera los 54%. Observen ustedes la sorpresa. Seguimiento de los 4 criterios de estos pacientes con testosterona, solamente el 5,9%. No especialistas, 3,3%. Especialistas, 11,4%. Seguimiento, testosterona total no baja, 17,8% pacientes tratados con testosterona con niveles normales.
Determinación de hematocrito a los 3 y a los 6 meses solamente en el 54% de los pacientes. Y seguimiento de los 4 criterios. Los endocrinólogos salimos bien parados aquí, 23%, 23,8%, y urólogos salen peor parados que nosotros, 7,5%. ¿Esto qué significa? Que la controversia no está aquí, pero el problema sí que está aquí. La controversia va a venir ahora. No hay controversia respecto al hipogonadismo orgánico, se trata siempre, y aquí tienen diferentes bondades del tratamiento puesto en hipogonadismo orgánico. Mejora toda la esfera sexual, por supuesto, mejoran los caracteres sexuales primarios, secundarios, mejora la calidad de vida y aumenta la concentración de hemoglobina al poco tiempo de poner testosterona. Además, aumenta la densidad mineral ósea, sobre todo en columna, aumenta la masa magra y se reduce la masa grasa corporal y además, cuando no nos tratamos, la testosterona baja se comporta ya lo he dicho anteriormente, como un biomarcador de mortalidad. No tratados estos pacientes incrementan la mortalidad total cardiovascular, tanto en pacientes diabéticos tipo 2 como en pacientes sin diabetes. En los sujetos mayores, las concentraciones óptimas de testosterona, además, se asocian con menor mortalidad y con una reducción del riesgo de accidentes cerebrovasculares. Tampoco hay controversia de que disminuye el riesgo cardiometabólico, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora el perfil lipídico y mejora los valores de presión arterial. Ahí tienen abajo cómo mejora el efecto del tratamiento sustitutivo contra placebo, el índice HOMA y la hemoglobina glicada en hombres con diabetes tipo 2. Estamos hablando siempre de hipogonadismo orgánico hasta ahora. Aplicación de testosterona, y esto es donde está la polémica fundamentalmente. Aplicación de testosterona en hombres adultos y de edad avanzada con hipogonadismo sin causa orgánica. 2 estudios fundamentalmente y otro estudio menos importante, pero 2 estudios fundamentalmente han tratado a este tipo de pacientes. El estudio Testosterone Trial son una serie de 7 estudios concretamente, pero sobre una misma población. Ahora vamos a ver. El estudio Traverse es un estudio reciente con 5.000 y pico pacientes. El primero tiene 7.000 pacientes. Este es el estudio Testosterone Trial. Fueron 790 pacientes mayores de 65 años con niveles de testosterona en los criterios inferiores a 275 nanogramos por decilitro. 63% obesos, como no podía ser de otra manera. Aquí están las comorbilidades. 66% fumadores, exfumadores, 72% hipertensos, 37% diabéticos. En resumen, en este estudio de 1 año de duración, mejoró la densidad mineral ósea y la fortaleza del hueso. Mejoró la anemia, mejoró ligeramente, aunque no estadísticamente, la energía, el estado de ánimo y un poquito también la habilidad o la capacidad de caminar en segundos concretamente. Lo más constante de todos estos estudios es la mejoría de la actividad sexual, aunque no es algo tan importante como, por ejemplo, la mejoría del uso de los inhibidores de fosfodiesterasa, sobre todo en la erección. Esto es una constante de estos estudios. Aquí tenemos, vamos a pasarlas porque vamos mal de tiempo, vamos a ver. Aquí tenemos la gráfica de cómo mejora la densidad mineral ósea y la resistencia, la fortaleza ósea. Aquí tenemos cómo mejoran la actividad sexual. Vale. Aplicación de testosterona en avanzada en este estudio, en los T-Trials, el riesgo de próstata no apareció
mayor en los pacientes tratados. Sencillamente, el estudio no estaba hecho con el poder estadístico para poder llegar a ninguna conclusión, aparte de que tendría que ser mucho más prolongado. Por lo tanto, no había aumento de cardiopatía, de enfermedades cardiovasculares ni de cáncer de próstata. El estudio, insisto, no estaba hecho no tenía poder estadístico suficiente para llegar a ninguna conclusión al respecto de esto. La podicitemia subió el hematocrito aproximadamente la hemoglobina, concretamente 1 gramo por decilitro en el estudio, tanto en este como en el TRAVERSE. A ver. Aquí me falta algo. Aquí me falta algo. Faltan diapositivas, perdón. A ver. No me han copiado la presentación, pero bueno, lo podemos hacer sin diapositivas. ¿Cuáles son las áreas de controversia, por lo tanto? En primer lugar, primera área de controversia, debemos tratar el hipogonadismo funcional, y esto lo voy a dejar abierto a la audiencia. ¿Debemos tratar el hipogonadismo funcional? ¿Cuándo debemos tratarlo? Teniendo en cuenta de que el hipogonadismo funcional es reversible y fundamentalmente afecta a pacientes con obesidad, pacientes con diabetes tipo 2 y con enfermedades sistémicas. Primer punto, e importante. Segundo punto. En algunos de estos estudios, por ejemplo, los estudios T-Trials eran estudios bastante limpios, no había efectos secundarios importantes, pero en el estudio T-Trials, que eran 5.000 y pico pacientes, los resultados fueron muy buenos. No había aumento de incidencia de problemas cardiovasculares, excepto 2. Aumento de embolia pulmonar, una incidencia baja, pero superior y significativamente superior en el grupo tratado con testosterona. Por cierto, que en este caso trataban a personas por debajo de 300 miligramos por decilitro de testosterona. El 68%, si mal no recuerdo, eran diabéticos, a diferencia del T-Trials, que eran una gran parte de ellos obesos. En este estudio los resultados fueron muy similares, no hubo aumento de incidencia, no fue significativo en MACE, es decir, los eventos cardiovasculares mayores, pero apareció al final del tratamiento, sin mucha explicación todavía, un incremento de las fracturas en muñeca, en tobillo y en costillas. Fracturas que en cierta medida son fracturas de fragilidad. Estos son los dos estudios de referencia. Existe un cuarto estudio de referencia, que es un estudio australiano con 1.000 pacientes, cuyos niveles de testosterona de corte eran 325 nanogramos por decilitro, 1.000 y pico pacientes, y aquí fundamentalmente iban dirigidos a ver si pacientes con diabetes tipo 2 recientemente diagnosticada o pacientes con intolerancia a la glucosa, prediabetes, si queremos llamarlo así, estos pacientes, ¿cuál era la conversión a diabetes tipo 2? Vieron que había menor conversión, es decir, disminución de glucosa a las 2 horas por debajo de 200 en pacientes tratados con testosterona. Realmente es la única conclusión del estudio. Por lo tanto, primer debate. Debemos tratar a estos pacientes con testosterona. ¿Cuándo debemos tratarlos? Segundo debate. ¿Qué pasa con la seguridad cardiovascular si fuéramos a tratamientos de larga duración? Estamos hablando de pacientes que si no son reversibles hay que tratarlos.
suponemos que hay que tratarlos. Si hay que tratarlos, los vamos a tenerlos en tratamiento prolongado, probablemente durante años. Imaginemos, y voy a poner un ejemplo, un paciente obeso que no pierde peso, a pesar de utilizar agonistas de GLP-1, de GLP-1, GIP es igual, y que mantiene unos niveles bajos de testosterona, y que realmente está perdiendo masa muscular, y que realmente puede hacer una obesidad sarcopénica incluso. ¿Cuánto tiempo vamos a tratar a estos pacientes? Tenemos estudios, el mayor, el TRAVERSE, que son a 2 años. Exactamente fueron 33 meses, pero la media del estudio fueron 22 meses concretamente. Por lo tanto, ¿qué ocurre también? ¿Qué va a ocurrir con el hueso? ¿Qué ha ocurrido en el estudio TRAVERSE? Porque resulta que en los T-Trials había un incremento de fortaleza ósea y de densidad mineral ósea, no solamente en este estudio, en otros previos preliminares, publicados además por los mismos autores, por Peter Schneider. Tercer debate, ¿qué ocurrirá a largo plazo manteniendo a los pacientes con el tratamiento en cuanto a tromboembolismo pulmonar, propensión para trombosis y también algo que apareció en el estudio TRAVERSE, incidencia mayor y significativa de disritmias y de fibrilación auricular? Estos son los debates más importantes. Se me puede ir alguno, pero estos son los debates más importantes. Y sobre estos debates me gustaría que la audiencia opinara. Nosotros tuvimos precisamente, y es la única diapositiva que me queda, debería haber varias más, pero bueno. Tuvimos una reunión en Londres de expertos en la materia de diferentes países. Esto estuvo propiciado por un laboratorio que se llama Androlab, que fabrica un producto que es un producto interesante porque es testosterona en gel al 1% y que tiene un aumentador, digamos, sí, aumentador de absorción. Aumentador de absorción. Pero aparte de eso, aquí hay otros problemas. ¿Qué pasa con la próstata en estos pacientes? No hay ningún estudio en este momento que tenga poder estadístico suficiente para saber qué va a ocurrir con la próstata de estos pacientes tratados a largo plazo. Y algo muy importante en los países andinos. Estimamos que por encima del 54% tenemos que bajar la dosis de testosterona, si hay hipogonadismo orgánico o si hay hipogonadismo funcional. De esto me tendríais que enseñar vosotros mucho más, vosotros a mí, que yo a vosotros. ¿Qué problemas tenéis en este momento con la elevación del hematocrito basal en los pacientes que están viviendo por encima de los 2.500, 2.700 metros, especialmente en sitios, por ejemplo, como La Paz, Cuzco, en Perú? ¿Cómo estáis manejando estos pacientes? No hay estudios sobre tratamiento con testosterona en pacientes con poliglobulia previa. Lo que se sabe es lo que sabéis todos, lo sabéis mucho mejor que yo. 14% de los pacientes que viven en altitudes tienen aproximadamente una eritrocitosis, o mejor dicho, poliglobulia excesiva. 14% de poliglobulia excesiva, como sabéis, mejor que yo, insisto, son por encima del 60%. Si estamos diciendo que el 54% de hematocrito ya empieza a ser peligroso para fenómenos tromboembólicos, ¿qué ocurre con estos pacientes? ¿Qué fenómenos tromboembólicos tenéis en estos pacientes en situación basal? ¿Qué fenómenos tromboembólicos podríais tener en estos pacientes cuando los tratáis con testosterona? Teóricamente, podríais tratar más bien pocos pacientes, porque
Están muchos de ellos por encima del 54%. Y esto es una pregunta que os lo dejo a vosotros y además me gustaría saber vuestra opinión. Yo creo que con esto he tratado de centrar el debate, aunque sea sin diapositivas, y a partir de ahí ya, a partir de aquí podemos hablar de lo que queráis. Gracias, doctor Emiliano. Bueno, procederemos a hacer un par de preguntas. Si se puede hacer posible la colocación del QR para las preguntas. Mientras tanto, doctor Emiliano, bueno, el tema es muy interesante, la verdad. Me he empapado mucho con la presentación. Creo que este proceso del envejecimiento también, con el tiempo, mientras más enfermedades metabólicas tengamos previos, probablemente el tema de indagar por un hipogonadismo funcional sea cada vez más necesario. Entonces, en un paciente con una obesidad sarcopénica, considerando que no necesariamente venga a la consulta por síntomas, ¿no?, de hipogonadismo, sería pertinente pedirle la testosterona. Y de ser así, ¿qué valores podríamos indicar ya el tratamiento, valorando que el tema es mejorar su sarcopenia? Y si el valor de la testosterona total o el SHBG va a ser determinante de acuerdo a la edad, ¿no? Ya. Vamos a ver, la obesidad sarcopénica es compleja. Entonces, es una obesidad, hay múltiples factores. Uno de ellos puede ser los niveles bajos de testosterona. Desde mi punto de vista, está indicado hacer niveles de testosterona en estos pacientes. Pero lo que más está indicado es hacerles que pierdan peso. El problema es que al hacerles perder peso, con niveles bajos de testosterona, y si es mayor, tienen disminución de síntesis proteica. Con lo cual, el asunto se complica extraordinariamente. Yo, personalmente, hago niveles de testosterona en estos pacientes, pero cuidado con la obesidad, porque la obesidad disminuye la SHBG y podemos encontrarnos lo que llamamos el pseudohipogonadismo. Este es un concepto que ha acuñado Handelmans, que es un australiano que, bueno, es una autoridad, evidentemente, en el mundo de la andrología, pero cuidado cuando tengamos niveles de testosterona normales, total, con SHBG baja. Hay otro problema que he añadido, y es ¿qué hacemos cuando la testosterona está baja, la SHBG está baja? ¿Cómo diferenciamos si ese paciente tiene realmente niveles bajos de testosterona? Tendríamos que hacer testosterona libre, eso es lo que dicen los protocolos y los algoritmos. Pero la testosterona libre, la mayor parte de los ensayos, no son útiles. No son útiles. O utilizamos la fórmula de Vermeulen, teniendo en cuenta la albúmina, que tampoco es precisa, o tenemos que hacer testosterona libre en laboratorios por diálisis de equilibrio, que es una técnica complejísima y que no la hacen en ningún sitio. Por lo tanto, tenemos realmente que hacer equilibrios en el alambre para diagnosticar en estos pacientes si realmente son deficientes de testosterona. No olvidemos en cualquier caso que el paciente debe tener además síndrome de déficit androgénico. De acuerdo. Muchas gracias. Aquí enviaron algunas preguntas, bueno, son varias. Vamos a tratar de elegir un par de ellas. Bien. Bueno, menciona, doctor Corpas, ¿qué opina sobre el uso de citrato de clomifeno como tratamiento para hipogonadismo secundario, pacientes obesos, ya que por su mecanismo de acción al bloquear la GnRH también produciremos mayor cantidad de FSH y LH? Pues que yo sepa, no es útil.
No es útil porque existe a nivel de neurotransmisores, fundamentalmente quispeptina, unos niveles de quispeptina que impiden que aumente la GNRH. Y eso es superior al estímulo con clomifeno, pero además no hay estudios. No hay estudios ni creo que los vaya a haber, porque el clomifeno realmente no nos va a hacer nada. O sea, yo creo que no hay estudios. Yo no conozco estudios. Mark, ¿tú conoces algún estudio? Do you know any study using clomiphene when you have a functional hypogonadism in patients with functional hypogonadism? I am talking about clomiphene. I know studies. You don't know. Okay, it's all right. Tenemos una pregunta del doctor Roca, por favor. Gracias. Le comentaba, Emiliano, de que normalmente hay hormonas que cambian sus niveles séricos en altura. Ya más de 2500, Arequipa está ahí, Cusco, Cerro de Pasco, Puno. Son hormonas y también otros elementos no hormonales que cambian como fenómeno de adaptación del hombre a la altura. Entonces, la testosterona está dentro de esas hormonas que caen normalmente, y otras como por la hormona de crecimiento que se eleva, pero la IGF-1 baja, etcétera. Entonces, ¿cómo definir entonces en un paciente con clínica los niveles de testosterona? ¿Tendríamos que hacer un estudio o ya hay algo al respecto? Que yo sepa, no hay estudios. Hay algunos estudios de la Cátedra de Fisiología, creo que es de La Paz. Hay expertos en cambios hormonales con la altitud, pero yo no estoy familiarizado, evidentemente. Yo vivo en una zona donde estamos a 600 metros, en España no tenemos población por encima de eso y en Europa tampoco. Ahora, pensando de que en altura hay poliglobulia y la testosterona podría estar algo baja, ¿eso puede ser más bien un mecanismo para evitar que haya más hipoglucemia? Estoy hablando un poco filosófico, más que científicamente. Es muy probable que sea un mecanismo de regulación. What do you think, Mark? We are talking about that testosterone is decreased in people living at high altitude. Okay, it would be some kind of regulatory mechanism. I believe it's an adaptive response because, as we talked about yesterday, Dr. Roca, growth hormone is diminished as well. So I think the stressor of low oxygen at high altitude is a stressor that suppresses the brain hypothalamic pituitary endocrine axis. The larger question is the one that we talked about in regard to a high erythrocytosis in people living chronically at high altitude, and whether it's safe and advisable to give them testosterone if they are testosterone deficient and already have substantial erythrocytosis with hematocrit values, for example, 58 to 60, which would normally be a contraindication. And that's something, Dr. Roca, you and Emiliano and I discussed a bit yesterday, because that would be an important thing to assess. Yeah. How is the ¿cómo es la SHBG en estos pacientes, en estas personas viviendo por encima de los 2.500, 3.000 metros? ¿Tienes idea? Es que yo no lo sé. La SHBG, la proteína transportadora de testosterona, no lo sabes. Vale.
Hay mucho por aprender en la altura, a pesar de que tenemos ciudades importantes, poblaciones importantes, pero hay poca información, o de repente lo hay, pero no se ha divulgado. No, También. realmente, por ejemplo, en la eritrocitosis, yo he revisado el tema específicamente, no hay ningún estudio de valor, estudios prospectivos, estudios intervencionistas, ninguno. Intervencionistas realmente prospectivos, ¿no? Pacientes viviendo en altitud, que son subsidiarios de tratamiento con testosterona, y no sabemos lo que pasa. No sabemos si tienen más incidencia de trombosis, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podéis llegar, porque yo evidentemente no voy a practicar la medicina en estos lares, digamos, pero para vosotros esto es muy interesante, muy importante, creo yo. Y eso, perdóname, Emiliano, Sí, creo que debe abrir una ventana de investigación. sí, Aquí hay muchos médicos que viven, que atienden a sus pacientes en ciudades de altura. sí. Y como les comenté ayer en la inauguración, vamos a abrir un concurso de investigación donde va a haber un premio pecuniario en diabetes, enfermedades tiroideas y miscelánea. Y el hipogonadismo está dentro de esta miscelánea. Y aparte del premio, voy a aprovechar tu tiempo, discúlpame, Sí. los dos primeros puestos van a exponer sus experiencias en el próximo Congreso Endoperú 2026 en Lima. Muchas gracias, discúlpame. Bien, una pregunta más, por favor. Gracias. Buenas tardes, doctor. Lo felicito por su excelente exposición. Mire, teniendo en cuenta que la testosterona puede estimular el crecimiento del tejido prostático, tanto benigno como maligno, y también considerando de que el hipogonadismo orgánico se trata, entonces mi pregunta es la siguiente: ¿qué exámenes, aparte del PSA, con antelación puedo pedir antes de tratar con testosterona, o con qué frecuencia puedo hacer el seguimiento, y cuál sería el punto de corte del PSA? Estás hablando Del PSA, de PSA, pero en adultos. sí. En adultos. El punto de corte es 4. 4 o elevación del PSA, creo recordar, Mark, no, I don't remember. Yeah, PSA, the question is, PSA, what is the cutoff point for being suspected on prostate cancer? It's not only the number of It's the PSA. number, Firstly, yeah. PSA values rise normally with age in men. But secondly, it's the rate of increase. So there are two issues that are of concern. It is predictable, for example, that any man who has a low testosterone, who is administered therapeutic testosterone in proper doses, will have a small but predictable increase in PSA. The concern is when either the value exceeds 4.0 in a non-elderly man or 5 or 6 in a man beyond the age of 75 or 80, or what is called PSA velocity, which is simply the rate of increase exceeds a certain value, which itself is adjusted for age. So that's an area that is of predictable concern in any hypogonadal man treated with testosterone. The larger question, which I'm sure you touched upon, Emiliano, is whether treatment of hypogonadal men with testosterone increases the not the likelihood, but the incidence and prevalence of a new prostate malignant process or cancer. And the Traverse study, which you mentioned, which wasn't designed to assess that, because of its large size in secondary analyses, suggests that that is not the case. But a definitive study still remains to be done, which may never be done because the size and expense of it Ya.
will probably not allow for it to be done. Yo Gracias. creo recordar que no sé dónde leí que era necesario un estudio de, no sé si eran 8.000 pacientes y seguido durante 10 años, algo por el estilo. Sería un estudio inaccesible, infinanciable, para saber cuál es la incidencia real en estos pacientes a largo plazo del tratamiento con testosterona. Bueno, Bien, por horas del tiempo agradecemos al doctor Emiliano. En verdad nos llevamos una reflexión y una lección después de esta ponencia y las preguntas dadas. Para próximas investigaciones también se nos abren nuevas preguntas. Bien, un aplauso por favor para el doctor. Vamos a dar su diploma correspondiente, primero a la doctora Sonia Pérez por su brillante moderación, doctora Sonia, y un pequeño presente de la Sociedad Peruana de Endocrino. De igual forma, para la doctora Rosa Lizón, su diploma y su pequeño presente. Gracias. Sigue siendo presidente del MESA. Y por último, en este bloque tenemos a nuestro querido profesor, a nuestro querido expositor que viene de España, el doctor Emiliano Corpas. Doctor, un pequeño presente, es un pisco peruano